están, hermanos? Dios les bendiga. Sean bienvenidos a cada uno de ustedes a esta serie de estudios del expositor bautista. Mi nombre es Marciano Montalvo, copastor de la Iglesia Bautista El Camino en Laurel, Mississippi. Es un privilegio compartir con ustedes esta enseñanza. También quiero agradecerle a hermano Ricky Williams por la oportunidad que nos da, la confianza de poder compartir con ustedes esta enseñanza. Bien, amados hermanos, sin más que hablar, vamos a abrir nuestras Biblias. Acompáñame a abrir la palabra de Dios en el libro de Joel, capítulo 2, versículos 12 al 17. Joel, capítulo 2, versículos 12 al 17. La palabra de Dios dice: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. 15. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por la bendición que nos das de acercarnos a tu palabra. En especial, Señor, al abrir este pasaje de tu palabra, encontramos, Señor, mostrando tu amor y tu misericordia hacia tu pueblo. Hables a nuestro corazón y que nuestro corazón, Señor, pueda volver a ti. Ayúdanos pues, Padre, y guíanos con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, la lección de este estudio se titula El arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino. Es importante, amados hermanos, que el arrepentimiento genuino sea animado y practicado en la vida cristiana. Es muy importante, amados hermanos, que cada uno de nosotros haya esto en nuestro corazón. Y al ver esta porción de la Escritura que nos escribe Joel, vemos, amados hermanos, que hemos llegado a un cambio de la profecía, a un tema, un punto del llamamiento al arrepentimiento. Y por lo cual el tema que sobresale en el contexto inmediato de Joel, capítulo 1 y capítulo 2, era el juicio sobre el pueblo de Dios, que fue la plaga de insectos descrita por Joel en el primer capítulo. Era una expresión de ese juicio. Por más desagradable que fuera el juicio que sucedió en el capítulo 1, la desolación causada por el mismo Dios, por este acto divino, se vuelve insignificante al comparar con el juicio que vendrá en el día del Señor. Entonces, mis amados hermanos, en este pasaje encontramos el amor de Dios y la misericordia de Dios hacia su pueblo. Entonces, Joel describe en el contexto inmediato del capítulo 2, versículos 1 al 11, las advertencias anunciadas que para el pueblo debía escuchar, que el profeta daba el mensaje de volver al Señor en arrepentimiento genuino para evitar más desastres y disfrutar de nuevo de la misericordia y la bendición de Dios. Dios siempre llama, advierte, pero si el pueblo no escucha, el Señor tiene que ejecutar sus juicios. Pero vemos entonces una vez más la misericordia de Dios. Volver al Señor con un arrepentimiento genuino es el tema de Joel capítulo 2, versículos 12 al 17, y nos sirve para enfocarnos en nuestra lección de hoy. También vamos a ver
que obedecer los mandatos que Dios nos da aquí representa un potencial momento decisivo en la vida de su pueblo. Puede ser un momento decisivo en la vida de usted también, si usted decide obedecer la voz de Dios, la palabra de Dios. Amados hermanos, en nuestro estudio se divide en 2 puntos. Y el primer punto vamos a ver el significado del arrepentimiento genuino. El significado del arrepentimiento genuino que nos muestra el versículo 12 y el versículo 13, la primera parte. El versículo 12 dice: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Versículo 13, en la primera parte: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Rasgad vuestro corazón. Aquí podemos entender que el Señor está llamando a su pueblo que vuelva a Él, que regrese a Él con todo su corazón. Pero también el versículo 13 nos hace ver: rasgar vuestro corazón es una forma de romper. O también podemos entender de quebrantar, que nuestro corazón se quebrante al reconocer que hemos pecado en contra de Dios. Veamos entonces la relación de causa y efecto, que empieza con por eso pues, ahora dice Jehová, lo que nos dice el versículo 12, la primera parte. Debido a que el día del Señor viene, eso es la causa, el pueblo debe volver a Él, y eso debe ser el efecto. El Señor siempre advierte a su pueblo. Y por lo cual, amados hermanos, es importante notar también la repetición de las frases claves: convertíos a mí, dice el Señor, y convertíos a Jehová. Versículos 12 y 13. La palabra clave traducida del idioma original como convertirse, que se usa en el lenguaje cotidiano de las personas de habla hebrea, como por ejemplo Joel, se refería o se refiere a un cambio de dirección. Esto podemos entender cuando alguien va de viaje, va a un largo viaje y se pierde a medio camino. Hoy en día puede ser que el GPS pierde la señal y te tira por otro rumbo, te pierdes. ¿Qué es lo que debes hacer? Hay que cambiar de dirección, hay que dar la vuelta y tomar el camino correcto para que usted pueda llegar a donde se dirige. Entonces, convertirnos a Dios se refiere a un cambio de dirección. Como en Éxodo también es una referencia de Éxodo capítulo 13, versículo 17, con la palabra se vuelva. En el sentido espiritual, entonces, como es el caso aquí, forma un aspecto de arrepentimiento genuino. Hay que conservar ese arrepentimiento, hay que practicarlo, en el cual el culpable se aparta del pecado y vuelve a Dios. Eso es el arrepentimiento genuino. Hay que apartarse del pecado y volver a Dios. Y también entonces podemos ver, esto nos hace ver específicamente, implica volver de todo corazón. Algunos se arrepienten, pero no vuelven a Dios de corazón. Allá algo todavía está guardado en el corazón. Entonces nuestro estudio nos hace ver y nos aconseja que debemos volver a Dios con todo nuestro corazón. ¿Cómo? Nos dice: con ayuno, lloro y lamento. Lo que nos dice el versículo 12. Y como consecuencia de volver a Dios, la obediencia de nuestra obediencia a Dios va a reemplazar la desobediencia. Entonces la obediencia es muy importante. ¿Cuántas personas hoy en día, cristianos, que viven en desobediencia a Dios? Nosotros como cristianos necesitamos obedecer a Dios. Y ese es el primer acto que debemos hacer.
En lugar de caminar en contra del Señor y de su palabra, uno camina con el Señor en sumisión a su palabra. Hay un cambio obvio en la vida de tal persona. Entonces, cuando una persona o cuando el pueblo de Dios toma la decisión de volver a Dios de todo corazón, ¿qué hace? Se aparta del pecado y camina en obediencia, en sumisión a la palabra de Dios. Entonces el arrepentimiento genuino es muy importante en la vida cristiana y dentro del pueblo de Dios debe ser vivido, practicado constantemente. Encontramos otro ejemplo en el Nuevo Testamento. Encontramos a Juan el Bautista, que predicaba el mensaje del arrepentimiento para aquellos que venían a su bautismo, y su mensaje fue: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, una vez más, el arrepentimiento es dar la espalda el pecado y volver a Dios. Nos da una referencia en Lucas 3:8, por ejemplo, de este pasaje. De esos frutos incluyen cosas como actos de compasión. Lucas 3:11, el ser honrado en los negocios. Lucas 3:12 y 13, y la justicia y contentamiento. Según Lucas 3:14, claramente entonces entendemos que este pasaje, a fin de las personas a que se dirigía Juan, no habían producido esos frutos antes de conocerle a él y el mensaje que él predicaba. Cuando él dio el mandato divino de arrepentirse, él se refería a un cambio de dirección. Entonces el arrepentimiento genuino significa dejar el pecado y volverse a Dios. Amados hermanos, Dios nos está llamando a un arrepentimiento genuino, de corazón, que dejemos el pecado y volvamos a él. Más en estos días, amados hermanos, estamos viviendo días de crisis, dificultad. Y déjame decirle que muchos cristianos ni les pasa en la mente que por qué estamos viviendo esta crisis de enfermedad. Amados hermanos, puede ser que el Señor, no puede ser, sino que el Señor permitió, podemos decir, esta plaga de enfermedad que viniera sobre esta humanidad, este mundo, para que el pueblo de Dios regrese a Él, pero con un arrepentimiento genuino, de corazón, dejando atrás el pecado y entregarnos a Dios completamente. Entonces es muy importante este acto, amados hermanos. En el punto B de nuestro estudio, el arrepentimiento genuino significa rasgarse el corazón ante el Señor. Rasgarse el corazón. En aquellos tiempos, en el pueblo de Dios, cuando rasgaban su vestidura, mostraban el dolor, el gran dolor, lamento. Pero nosotros, amados hermanos, debemos volver a Dios de este arrepentimiento genuino, rasgar nuestro corazón, romper nuestro corazón. Amados hermanos, esto es muy importante para los cristianos, para los que quieren en verdad caminar de la mano de Dios. El versículo 13, en la primera parte, nos dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Entonces, Dios no quiere solamente un simbolismo, una apariencia de arrepentimiento. Dios quiere un arrepentimiento de corazón y sincero. Miremos entonces, una vez más, el versículo 12 de Joel 2 dice: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Veamos, amados hermanos, hay palabras claves que se repiten
en estos dos versículos. Las palabras claves o la palabra clave es el corazón. ¿Sabe? El corazón es muy importante. El libro de Proverbios nos dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces el corazón es muy importante, amados hermanos. El Señor nos da el mandato de volver a Él con todo nuestro corazón, lo que nos dice el versículo 12. Luego nos dice en el versículo 13, Él manda a su pueblo diciendo, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. La palabra clave en estos versículos, o en este versículo 13, es rasgad, que significa desgarrar o romper. El conocer el trasfondo cultural del libro de Joel nos da una información que tanto al acostarse sobre o el ponerse el cilicio, el versículo 8 del capítulo 1 y versículo 13, entonces nos da a entender cómo el rasgarse la vestidura representaba demostraciones visibles de angustia y remordimiento entre los hebreos. Los hebreos hacían este simbolismo, este acto, y ellos se acostaban en cilicio, que quiere decir de profunda tristeza y lamentación. Amados hermanos, en el pueblo de Dios, en nuestros días, debe haber este sentir para que Dios se compadezca de nosotros y que pueda quitar, si está en su voluntad, quitar la enfermedad. Amados hermanos, entonces la enseñanza nos ayuda a reflexionar. Y es una pena verdadera y del corazón por pecar contra Dios. Era mucho más importante para él que los actos extremos como estos. El arrepentimiento genuino va más allá de simplemente rasgar una prenda. Implica rasgarse el corazón ante el Señor, que nos presentemos ante Dios, que el pueblo de Dios se presente ante Él con un corazón quebrantado, con un corazón abierto, y que demos lugar al Señor, que Él nos restaure. En el pasaje a fin de 2 de Corintios 7, 9 y 10, Pablo también nos describe como la tristeza que según Dios produce arrepentimiento. Déjame decirle, cuando una persona o cuando el pueblo de Dios peca en contra de Dios, hay tristeza en el corazón, pero que esa tristeza nos lleve al arrepentimiento verdadero, al arrepentimiento genuino, que esa tristeza produzca ese acto de arrepentimiento. Pablo comprendía lo que se describe, él comprendió lo que se describe en Joel 2:12 y versículo 13, la primera parte. También encontramos otro ejemplo del sacerdote Esdras, este hombre piadoso. Él también comprendió este principio de arrepentimiento. Encontramos el ejemplo en su oración a Dios y su confesión por el pecado del pueblo. En el pasaje a fin de Esdras 9, 5 al 15 encontramos que cuando Esdras se presentó ante Dios, rasgó sus vestiduras, su manto, y se arrodilló delante de Dios con un corazón quebrantado por el pecado que el pueblo había cometido. Amados hermanos, esto debe ser nuestro sentir como hijos de Dios. Como pueblo de Dios debe haber esto en nuestras vidas. Amados hermanos, y es un ejemplo de lo que el Señor pide en este pasaje de Joel. Después de escuchar de la rebelión entre su propio pueblo, Esdras rasgó su vestido y cayó de rodillas ante el Señor. Entonces, la palabra de Dios, las escrituras nos escriben a Esdras como se presentó ante el Señor avergonzado, aún al levantar su rostro a Dios, avergonzado por el pecado. ¿Cuántos hoy en día
como cristianos, ya ni se avergüenzan por lo que cometen. Ya no sienten nada. Es más, como que ya se acostumbraron. Ya nos hemos acostumbrado a eso. No debe ser esto, hermanos. Nosotros, como hijos de Dios, salvos por el Señor Jesús, si hay algún pecado dentro del pueblo de Dios, debemos acercarnos a Él con un corazón quebrantado, de rodillas, y tener vergüenza por el pecado que se ha cometido. Amados hermanos, entonces Esdras tuvo esta actitud de vergüenza y ni sintió digno de levantar su rostro ante el Señor. Entonces él se postró delante de la casa del Señor, según nos dice Esdras 9, 5 y 6 y el capítulo 10, versículo 1. Así es que como vemos y como suena el arrepentimiento genuino, entonces significa dar la espalda, el pecado, para volver al Señor y rasgar el corazón ante Él, como encontramos el ejemplo de Esdras. No es solo uno o el otro. El arrepentimiento genuino siempre involucra las dos partes. ¿Cuáles? Dar la espalda al pecado y volver a Dios de corazón. Entonces, amados hermanos, en la primera parte del estudio, aprendimos, es importante el arrepentimiento genuino. Vamos a ver la segunda parte de nuestro estudio, la parte 2, la motivación para el arrepentimiento genuino, lo que nos dice versículos 13, la segunda parte, y el versículo 14. La palabra de Dios dice, versículo 13, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Amados hermanos, Dios es misericordioso. Dios es grande su amor. Dios es clemente, bondadoso. Dios es bueno. Pero muchas veces nos aprovechamos de su misericordia, abusamos. Amados hermanos, la motivación número 1, nos debe motivar la misericordia de Dios, la bondad de Dios. Observemos la causa y efecto que nos presenta Joel 12, 2:12 al 14. Y ahí se nos exhorta, o el profeta Joel exhortó al pueblo a volver al Señor con un arrepentimiento que rasgue el corazón. Y ese es el efecto. Porque Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Eso es la causa. Amados hermanos, así como el profeta Joel le habló al pueblo de Dios, la palabra de Dios hoy nos habla, nos exhorta a que volvamos al Señor con un arrepentimiento que rasgue nuestro corazón, porque nuestro Dios es misericordioso. Oh, qué bendición, amados hermanos, tener un Dios misericordioso, a pesar de las cosas que uno comete. Él nos da de su misericordia. Nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios nos da oportunidad. Pero que no debemos estar aprovechando o abusando de su misericordia. Amados hermanos, nuestro Dios tiene paciencia para con su pueblo. Pero déjame decirle, el pueblo también debe tener una actitud de reconocer sus faltas, su pecado delante de Dios y volver a Él. Amados hermanos, estas palabras
Estas frases, misericordioso, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, nos revela, nos muestra, nos hace ver cómo es Dios. Y son las mismas cualidades, amados hermanos, que Él se aplica a sí mismo en el pasaje a fin de Éxodo 34, 6 al 7, donde Él da su ley a Israel por medio de Moisés en el monte Sinaí. Estos atributos representan la misericordia, la benignidad de Dios que nos guía al arrepentimiento, como nos muestra Romanos 2:4. La bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. La comprensión de Dios. Dios nos comprende, pero nosotros no comprendemos. Dios nos tiene misericordia, paciencia. Solo que nosotros, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, debemos reconocer nuestro pecado y reconocer el amor de Dios y volver a Él. Amados hermanos, a pesar de lo familiar que estemos tan familiarizados con los términos como misericordioso, clemente y tardo para la ira, la frase clave que se duele del castigo, amados hermanos, vemos entonces, es importante aún ir un poco más a fondo, pero vemos entonces aquí esta frase que se duele del castigo. Dios le duele su corazón al castigar a su pueblo, pero Él tiene que hacerlo. Es como un papá o mamá cuando su hijo o su hija desobedece. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que aplicar la disciplina, juicio, castigo. Dios, de igual forma, mucho más, que es nuestro Padre Celestial. Amados hermanos, entonces, es muy importante que nosotros seamos motivados, animados, para regresar a Dios con un arrepentimiento genuino basado en la misericordia de Dios. Amados hermanos, entonces encontramos en este pasaje que se duele y arrepentir es una palabra hebrea que se puede traducir de varias maneras, dependiendo del contexto, de lo que se trata, de lo que se emplea. Algunas posibilidades incluyen, por ejemplo, consolar o ser consolado, lamentar, afligirse, sentir compasión, arrepentirse o ablandarse. Como nos dice aquí en Joel capítulo 2, versículos 13, la segunda parte, y el versículo 14, la primera parte. Entonces, la segunda parte del versículo 13 nos dice que nos muestra que Dios es misericordioso, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Y el versículo 14, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Mis amados hermanos, entonces, estos pasajes de referencia nos hacen ver que cuando Dios ejecuta un juicio es porque es un pueblo culpable y Dios tiene que actuar. En cada uno de estos pasajes afines, el tema que sobresale, que predomina, es el juicio sobre un pueblo que ha pecado, que es culpable. Y en los pasajes de Éxodo, Joel y Jonás, se ve claramente la posibilidad del Señor girando y teniendo compasión, y representa una traducción mejor que arrepentirse. Por ejemplo, hay algunas otras traducciones. La palabra arrepentirse se usa como desistir. Amados hermanos, entonces nosotros debemos arrepentirnos a Él, pero que el Señor no se arrepiente cuando su pueblo peca contra Él, a menos que el pueblo esté dispuesto a caer de rodillas ante Él con un corazón quebrantado. La posibilidad de que el Señor cambie de parecer o que muestre compasión a un pueblo arrepentido, y es un hecho bien comprobado en la palabra de Dios. Por ejemplo,
Jonás nos presenta cuando él predicó al pueblo de Nínive que dentro de 40 días el Señor iba a traer un juicio. El pueblo estuvo dispuesto a reconocer su pecado y caer delante del Señor con ayuno y con un corazón quebrantado. Amados hermanos, esto debe ser nuestra actitud delante de Dios. El pasaje afín en el Salmo 106, versículos 44 y 45, nos afirma lo mismo también, donde se describe la misericordia repetida de Dios hacia Israel a través de una historia de rebelión de la nación. Entonces, el libro de los Salmos también nos hace ver la misericordia de Dios para su pueblo. Así como en aquellos tiempos el Señor tuvo misericordia de su pueblo, es el mismo Dios que hoy en día puede compadecerse de nosotros. Amados hermanos, entonces es muy importante que nosotros tengamos este sentir en nuestro corazón. Su constancia da testimonio de su carácter fiel y misericordioso, y a la vez nos sirve como una gran motivación para dirigirnos a Él con un verdadero arrepentimiento, que sea realidad, sincero, de todo corazón. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Según Números 23:19. Todo lo que Dios dice en su palabra, lo cumple. Él tiene compasión de su pueblo. Él tiene compasión de nosotros. Él tiene compasión de usted, amado hermano. ¿Qué es lo que está viviendo o está sufriendo en su vida personal, en su vida familiar? Dios tiene compasión de usted. Dios tiene compasión de nosotros como su pueblo. En estos días de crisis, Dios ha tenido compasión de nosotros, porque hasta hoy día, gracias a Dios, estamos bien. Pero si usted está pasando por alguna situación difícil, sepa que Dios tiene compasión de usted. Solamente Él quiere que usted se acerque a Él de corazón. Y está dolido el Señor en su corazón, pero no se arrepiente como el ser humano. Él no necesita hacerlo porque Él nunca es culpable de la maldad. Siempre el culpable es nosotros como seres humanos. Entonces, este nos trae a otro término clave que se traduce como castigo. Según Joel capítulo 2, versículo 13, nos dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. La ira de Dios. Oh, amados hermanos, qué tremendo, qué triste, qué lamentable cuando la ira de Dios cae sobre su pueblo. Tal vez es lo que estamos viviendo, hermanos. Entonces, ¿qué esperamos? Volvamos al Señor, volvamos a Él. Él nos va a dar de su amor y su misericordia y nos va a sacar adelante. Amados hermanos, entonces usted y yo necesitamos abrazar esta enseñanza, vivirlo cada día, no solamente hoy, no solamente mañana, una semana, un mes, no, sino que el resto de nuestra vida debe ser vivido esta enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, viene de una palabra hebrea esto, el castigo, viene de una palabra hebrea que puede referirse a la maldad moral o un desastre físico. Cuando se usa junto con Dios, siempre significa el segundo. El pecado trae calamidad, o sea que el castigo, ¿por qué viene el castigo? Es por el pecado. El pecado trae calamidad o desastre de la mano del Señor, sea que se manifieste en una plaga de insectos, como sucedió en el capítulo 1, en el libro de Joel, o a través de un ejército vencedor, según Joel, capítulo 2, versículos 1 al 11. Entonces, la única manera de evitar
tal desastre es volver al Señor arrepentido de todo corazón. Es muy importante, amados hermanos. Es posible que Él, el Señor, sea misericordioso, según Joel 2:13. Su misericordia es una motivación para el arrepentimiento. La misericordia de Dios que nos anime para volvernos a Él. Algunos individuos pueden pensar que obedecer los mandatos de Joel, capítulo 2, versículos 12 y 13 de la primera parte, piensan que automáticamente la mano del Señor se moverá con compasión y los va a librar de un juicio, de una calamidad, de un sufrimiento. Pero no es así. La pregunta planteada en Joel 2:14 nos pone en duda esa suposición. Ahí nos dice, ¿quién sabe qué hará el Señor? El versículo 14, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá? ¿Quién sabe? Oh, amados hermanos. Pero Joel nos sigue presentando su enseñanza, su pensamiento de la pregunta al ofrecer un poco de esperanza. Puede ser que sea posiblemente el Señor aplazará el juicio y dejará una bendición. Pero recuerda, esto siempre está en el corazón del pueblo de Dios. Si el pueblo de Dios quiere recibir bendición, tiene que caer rendido de rodillas ante el Señor. Pero si no, de seguro que vendrá el juicio, la calamidad, el dolor. Oh, amados hermanos, nosotros no queremos que venga algo más duro de lo que estamos viviendo ya. Amados hermanos, si de lo que estamos viviendo estamos lamentando, ¿qué será si viene algo más peor? Entonces, ¿qué nos queda? Acerquémonos a Dios. Acerquémonos a Él para que Él aplaque su juicio y nos envíe bendición. Dios es misericordioso y perdona. Sin embargo, nosotros no podemos tratar al arrepentimiento como una transacción que obliga al Señor a perdonarnos de las consecuencias de nuestra rebelión en esta vida. No es así. Amados hermanos, la rebeldía, el pecado, siempre trae consecuencias. Pero nos es necesario volver al Señor. Punto B de nuestro estudio en la segunda parte. La motivación número 2, entonces, a la reputación. Debemos tomar en cuenta la reputación de Dios, el nombre de Dios. Cuando el pueblo de Dios peca, pone mal el nombre de Dios. Cuando un cristiano peca, pone mal el nombre de Dios. Pone mal la iglesia también. Lo que nos dice los versículos 15 al 17 de Joel capítulo 2, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, 16, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. 17, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Oh, amados hermanos, tocar trompeta es como sonar alarma. Por ejemplo, cuando viene algún desastre natural o una tormenta, suenan las alarmas, se activan automáticamente y la gente se entera que viene una tormenta, una gran tormenta, y por lo tanto hay que refugiarse. Y aquí podemos entender, amados hermanos, que nosotros debemos tocar la trompeta, sonar la alarma, o sea, llevar el mensaje de la palabra de Dios. Es importante y debemos llevar este mensaje proclamando en el pueblo de Dios, dentro del pueblo de Dios, ayuno. ¿Cuántos hoy en día cristianos que no ayunan? Hay que convocar la asamblea.
Oh, mis amados hermanos, en estos días nos es difícil reunirnos en los templos. Pero quiero animarte que te conectes siempre que hay servicio en tu iglesia, amado hermano. Conéctese, no te desconectes. Reúnase con el pueblo de Dios dentro para que tengan asamblea, para que tengan el servicio compartido. Hay que reunir al pueblo, santificar la reunión, juntada a los ancianos. Entonces, en estos versículos 15 al 17, encontramos un tema repetido en Joel, en el cual se pide un arrepentimiento colectivo que involucra a personas de todos los ámbitos, de todos los ámbitos de la vida y de todas las generaciones. Esta llamada se hizo por primera vez en este libro de Joel, en el capítulo 1, versículos 13 al 14. Aquí nos menciona desde los ancianos hasta los niños, los sacerdotes y ministros del Señor. Todos se reúnen y oran a Dios. Hermano, ¿usted ha orado fervientemente en estos días? ¿O se ha tomado libremente de agarrar vacaciones? No, un hijo de Dios no debe pasar esto en su vida. Amados hermanos, observemos entonces los muchos mandatos urgentes que aparecen en estos versículos. Versículos 15 al 17 nos dice: tocad trompeta, proclamad ayuno y convocad asamblea. El versículo 15 nos dice: reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, o sea, a los recién nacidos. Y que el novio y la novia cancelen su luna de miel. Oh, no es tiempo para ir de vacaciones. No es tiempo para ir allá y pasear y olvidarnos de nuestra vida espiritual. Es lo más importante. Amados hermanos, es importante atender la enseñanza de la palabra de Dios. En el versículo 17, la primera parte, nos dice: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová. Oh, amados hermanos, aquí vemos que el Señor mismo llama a los que están al frente, a los líderes que están al frente, que oren por la nación. Se nos manda, o se les manda a los sacerdotes y ministros a llorar y orar. Yo creo que en estos días esto es muy importante en nuestra vida, amados hermanos. Usted que está al frente, debemos venir con esta actitud que nos presenta la palabra de Dios. Debemos orar, debemos llorar delante del Señor. Aquí encontramos una palabra importante, la palabra clave: lloren. Se refiere a una persona llorando como una expresión de duelo y vergüenza. El lugar donde se reunieron, llenaron y oraron. Y oraron entre la entrada. ¿En dónde? Entre la entrada y el altar del templo. Amados hermanos, oh, qué bonito sería si Dios nos permite pronto reunirnos en nuestros templos. Que ya no hay espacio, adentro, si es posible, poner sillas afuera. Y es lo que sucedió en este pasaje. Y es lo que nos enseña la palabra de Dios. Oh, pero cuántos cristianos hoy en día se han desanimado, se han enfriado. Y si Dios nos permite volvernos a reunir, ¿cuántos de ellos ya no los vamos a ver en la iglesia, en el templo? Yo quiero animarte, amado hermano, que te agarres de la mano del Señor. Y en la primera reunión que se haga, usted debe ser el primero. Oh, mis amados hermanos, nos dice este pasaje, probablemente es porque ya no había espacio, el espacio ya no era suficiente, por eso oraron afuera. La gente estaba lleno en el templo.
Oh, mis amados hermanos, encontramos también en el versículo 17, la segunda parte, nos dice: y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Mis amados hermanos, en este texto encontramos el Señor manda las palabras específicas de las oraciones que los líderes religiosos han de ofrecerle a Él. Primeramente, uno de ellos tienen que pedir que el Señor perdone a su pueblo. Tenemos que pedirle, rogarle, clamar a Dios que el pueblo perdone su pecado. La palabra clave en este pasaje es perdonar. Perdona. Implica tener piedad o compasión. Recordemos que Dios tiene compasión de su pueblo. Como segundo, los líderes tienen que pedir que Él no entregue su herencia o su pueblo al oprobio, al rechazo, al desprecio. Oh, amados hermanos, porque el pueblo de Dios puede ser despreciado, reprochada por los paganos y las otras naciones, otros pueblos. La palabra clave en este pasaje, la heredad de Dios o el pueblo de Dios, es lo que se entiende en el idioma original y normalmente se refiere a una propiedad de Dios. Y esa propiedad es el pueblo. Amados hermanos, en este contexto probablemente se refiere al pueblo de Dios y su tierra, refiriéndose al pueblo de Israel, según Joel 3:2. La palabra clave, oprobio, que significa burlarse o despreciar. Oh, mis amados hermanos, nosotros como pueblo de Dios no permitamos que el pueblo del Señor sea rechazado, sea despreciado. Somos pueblo de Dios y debemos darle prioridad a esto. Amados hermanos, como tercero, los líderes deben pedir esto para que las naciones paganas no reinen sobre su pueblo. Esto es muy importante, amados hermanos. Al orar de esta forma, el Señor anticipa el sarcasmo del pagano que duda de su presencia si ellos llegaran a reinar sobre su pueblo Israel. Y dirán, ¿dónde está su Dios? Según el versículo 17 es lo que nos dice. Esta anticipación refleja el ambiente cultural histórico del texto. Aquellas naciones paganas que rodeaban el pueblo de Israel, en la antigüedad típicamente, o de costumbre, ellos tenían sus propios dioses que se suponen que cuando ellos salían a la guerra o a la lucha, a las batallas, según que sus dioses luchaban por ellos. O cuando una nación conquistaba a otra, ellos creían que el dios o los dioses que les dieron la victoria, que vencieron al pueblo, es su Dios quien les dio la victoria, porque a otros dioses fueron vencidos, otros dioses de la nación fueron vencidos y perdieron la batalla. Eso es la costumbre que tenían. Si Israel fuera conquistada por los paganos, esto traería oprobio, rechazo, desprecio al pueblo de Dios. Pero sabemos que nuestro Dios es Dios todopoderoso. Nadie igual a nuestro Dios. Entonces, la reputación del Señor es muy importante, amados hermanos. El nombre de Dios sea limpio dentro de su pueblo. Para terminar, en esta lección entonces, comenzamos viendo un objetivo y un objetivo doble. La primera nos dio la información de lo que significa el arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino es volver a Dios de corazón, dándole la espalda el pecado. Y número dos es que debemos motivarnos a practicarlo en nuestras vidas. ¿Qué cosa debemos practicarlo? El arrepentimiento genuino. Entonces,
hemos visto que el arrepentimiento genuino significa, como les decía, dejar el pecado y volver a Dios con una pena desgarradora. Aunque el arrepentimiento es algo que se siente profundamente, no es solo un sentimiento. El arrepentimiento genuino también involucra un cambio de comportamiento o de actitud que se manifiesta en la vida de una persona. Amados hermanos, nuestro Dios es misericordioso para perdonar. Es grande su misericordia para que nos perdone. Él nos restaura, Él bendice a su pueblo, nos bendice. Pero ¿sabes? A los que viven o a los que vienen con un corazón contrito y humillado ante su Dios. Oh, mis amados hermanos, que el Señor sea glorificado en nuestras vidas por el cambio que ha de efectuarse en la vida de cada uno en el pueblo de Dios. Amados hermanos, es evidente que en este pasaje que Dios desea o deseaba que el pueblo de la época de Joel disfrutara de las bendiciones del arrepentimiento genuino. Ellos sufrían, el pueblo de Israel sufrió debido a su pecado y un mayor sufrimiento los amenazaba si persistían en ese mismo rumbo, si seguían en su pecado. Amados hermanos, aún hoy en día el pueblo de Dios sufre por su pecado y aún puede ser que venga algo peor si seguimos en el rumbo en el cual vamos. Hay que entonces obedecer la palabra de Dios, de caminar de un rumbo a rumbo que nos presenta el Señor y por lo cual nos presenta un posible momento decisivo en nuestra vida como hijos de Dios, de lo que presentó también dentro del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Entonces, amado hermano, puede ser que sea un momento decisivo en tu vida. Si obedeces hoy a la palabra de Dios y te arrepientes. Para aplicarlo, amados hermanos, entonces, para aplicarlo, debemos obedecer el mandato del Señor de volver a Él de todo nuestro corazón, rasgar nuestro corazón. Si hay una actitud que se debe cambiar, si en tu vida allá hay una actitud que debes cambiar o un pecado que debes confesar y dejar, hágalo hoy mismo. No lo dejes para mañana, no lo dejes para dentro de una semana, un mes, no lo dejes para después. Debe ser hoy. No posponga el obedecer a Dios. Crea las verdades de la palabra de Dios y alabe al Señor por su misericordia, su clemencia y el ser lento para la ira y grande en misericordia. Obedezca los mandatos de santificarse. La santificación es muy importante. El ayuno. Debemos unir en ayuno, amados hermanos, y congregarnos con el pueblo de Dios. Claro, hoy en día no podemos congregarnos, pero déjame decirle, no dejes de conectarte con el pueblo de Dios para que lo alabes a Él. Sigue el ejemplo entonces y el modelo de las oraciones pidiendo el perdón de su pueblo. El evitar el oprobio y el reinado por los paganos por amor a su nombre. Por el amor del Señor, por amor a su nombre, sigamos este ejemplo de volver al Señor con todo nuestro corazón. Anime a sus líderes que están al frente. Hay que seguir estos principios para la oración y el liderazgo. Amados hermanos, debemos animar a los hermanos que trabajan junto con nosotros. Hay que animarles a seguir estos principios de la palabra de Dios en la oración para que sigamos liderando el pueblo de Dios. Gracias, amados hermanos, por su tiempo.
Fue un gozo compartir con ustedes esta enseñanza y esperamos en Dios que sea de edificación en sus vidas y dentro del pueblo de Dios. Dios les bendiga.